Padre, te damos gracias en esta tarde. Es un gran honor tomar en mis labios tu palabra y enseñar a estos muchachos, Señor, sobre estos temas misteriosos de la Biblia. Ábreles la mente en el nombre de Jesús. Ayúdanos con este tema, Señor. Amén. A ver, aquí veo, muchachos, en la lista a Danixa, Gamaliel, Gabriel, bueno, Héctor Yáñez es un invitado, es un observador. Jesús, Kevin Walker, Natanael Alvarado, Alejandro Negrete y Belén. También está Salvador. Saluden por favor, y en la medida que saludan, también no sé si va a entrar Jesús Ornelas a la sala de sello, que también es parte del discipulado, pero dejo el micrófono libre, muchachos. Saluden, y en el orden en que saluden va a quedar establecido. Adelante. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bendiciones, aquí estamos listos para el discipulado. Cambio. Se reporta Dios bendiga, también un saludo desde acá, desde Michoacán. Jesse, Cambio. Alejandro. Tarde pero sin sueño, Jesús Ornelas desde Colima, bendiciones a todos, cambio. Ornelas. Dios bendiga, Samuel Natanael Alvarado desde Mexicali. Me pasa a ustedes, hermanos. Natanael. Padre Cristo, un saludo también desde Mexicali. Que Dios les bendiga. Belén. Dios bendiga, hermano Salvador. Salvador. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 discípulos y los demás deben de estar ocupados. Gamaliel, Danixa, Gabriel no se reportó, pero ya les haremos llegar el discipulado, ¿no? Muy bien, la tarea fue Mateo 28. Mateo 28. A ver, muchachos, Mateo 28. Esa fue la tarea. Palabras de Cristo a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. Fíjense cómo dice Mateo 28. Vamos a leer desde el verso 16. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Porque ahí se les aparece, ¿no? Y les dice, vayan al monte. Y como le vieron, o sea, en el monte, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, y esta era la tarea, la frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, la pregunta era, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. ¿Qué tenía que ver que le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra con el asunto de que los manda a predicar en todo el mundo? A ver, un resumen rapidito. ¿Qué tiene que ver toda la potestad que tiene ahora Jesús en este momento con el asunto de ir a predicar a todos los gentiles? Está este orden: Jesse, Alejandro, Ornelas, Natanael, Belén y Salvador. Adelante. Una disculpa, ahora sí que no la hice, pero así una pedrada sería que en el capítulo, no estoy seguro que si es 57 Isaías, habla sobre el ayuno real
y cómo este era no el sacrificio del hambre, sino el liberar a los cautivos, etcétera. Entonces, es como una descripción del trabajo de Cristo. Entonces, viene a la tierra, es sentado, predica el Evangelio, muere por nuestros pecados, y el producto de los pasos es la potestad o la liberación de esas personas, o de las personas en general, de la humanidad, porque antes de eso no había, o no hay un caso donde las personas fueran liberadas o las cadenas fueran rotas, sino hasta que Él muere en la cruz, porque así estaba escrito. Cambio. Jesse, ibas muy bien. Solamente que cometiste el error al último de decir que no había ningún caso. ¿Cómo no? El Señor echó fuera demonios, hasta Judas echó fuera demonios y sanó enfermedades antes de morir en la cruz. Y esto también es un segmento para hacer preguntas interesantes. Pero aquí estamos hablando en otro momento, Jesse. Ya cuando Él muere y resucita, llegando Jesús les dice, ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Acaso no la tenía antes toda? A ver, ya van dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver que tenga toda la potestad? Miren, son tres preguntas, por favor. Número 1. ¿Por qué dice Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Antes no la tenía? ¿Antes de resucitar? Número 2. ¿Qué tiene que ver esta potestad totalitaria en los dos ámbitos con el hecho de mandarlos a predicar? Buena respuesta, Jessy, nada más corrige eso que te dije. Sigue Alejandro, Ornelas, Natanael, Belén y Salvador, adelante. Una vez más. Sí, pastor, yo creo que por la potestad, así en cuanto al poder, ¿no?, que tenía, lo tenía, pero cuando dice por tanto ahí, para mí se refiere a que el plan de salvación se había completado, pues, porque yo lo relaciono, ¿no?, cuando Cristo habla de la confesión de Pedro y que le dice que Pedro confiese que Él es el Hijo de Dios. Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos. Bueno, sigo ahí hablando, ¿no?, pero ese es el punto de que ahora que el Evangelio estaba completo, ¿no?, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, su sufrimiento y todo, como Pablo lo indica en Corintios 15, ¿no?, por lo tanto, hermanos, se declara el Evangelio, ¿verdad?, que Cristo murió y resucitó. Pues ya, como que estaba completo el plan de salvación, la potestad, todo se conjugó, ¿verdad? Cuando Cristo ahora iba ahí, ya había dejado la victoria en la cruz, derrotando a la muerte, y ahora ir al Padre, entonces ya nos deja toda la potestad, o sea, todo completo, ¿verdad? Tenemos estas llaves de compartir, ¿no?, el mensaje de lo que Pedro dijo, Jesucristo es el Mesías, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atares en la tierra será atado en el cielo. O sea, hablando del evangelismo, pues, en el mundo. Y luego dice, por eso dice, por tanto, ir a todas las naciones. Ahí yo así lo relaciono, pastor. Cambio. Bueno, pues tú eres un pastor joven y estás un poquito más adelantado, te felicito. Vamos a añadir más carne al asador ahí. Muy bien, Alejandro. Adelante, Jesús Ornelas. ¿Antes no tenía Jesús toda potestad? Pregunta número 2. ¿Qué tiene que ver toda potestad me es dada y ahora vayan? Por tanto, porque la conjunción del verso 19, por tanto, es tengo toda la autoridad, por eso, porque ya la tengo, vayan a todas las naciones. Los pasajes paralelos dice ir por todo el mundo, ¿no? A ver, adelante, Jesús Ornelas. Pues ahora sí que abonando a lo que dijo el pastor Alejandro,
hay que recordar por qué vino Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra a restaurar la humanidad en su nombre. Es decir, la humanidad desde el principio, desde Génesis Valle, tuvo un tropiezo, el cual no se había remediado, y esta pues nos tenía en otro tipo de dispensación. Cuando viene Jesucristo, culmina esta dispensación y arregla este desvarío que había en cuanto a la salvación. Es decir, antes nada más cubrían los pecados con, pues ahora sí que sacrificando animales, algunas clases de animales, hay que notar ahí. Pero ahora con Jesucristo no solamente se cubren, sino que nos exime, nos disculpa, somos justificados. Ya no hay más pecado en nosotros, somos limpiados totalmente, pasamos de cubrir a quitar. En el nombre de Jesucristo han sido borrados nuestros pecados. Y en cuanto a que no tenía antes la potestad, bueno, no sé si sea porque vino en su condición humana y él se despojó de sí mismo para hacerse en forma, en forma de Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose igual a los hombres. Entonces, cuando él muere, resucita, va al Padre, pues él básicamente habla de que no solamente sobre él ya recae todo lo que es la salvación, ya no es cubriendo los pecados con animales, sino que él hace la diferencia. Él es el sacrificio perfecto de un hombre perfecto con un hombre perfecto, para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aparte él va y retoma de lo que él mismo se despojó, y entonces ahora vuelve en gloria, y en gloria se presenta, y en gloria dice: toda la potestad me es dada. O sea, no solamente culminó aquellas dispensaciones y iniciar una nueva ya en él, sino que también estaba retomando la gloria que dejó con el Padre. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, en el 14:5 de Mateo, como le dice: glorifícame tú con aquella gloria que tuve. Entonces, podemos ver también cómo viene el Hijo en gloria, diciendo: he aquí la promesa del Padre, he aquí lo que viene escrito de los profetas, y aquí la culminación de todo eso, he aquí el Mesías, y aquí la salvación para el mundo de todos los hombres. Cambio. Hombre, tenemos buenos alumnos. A ver, Natanael, Belén y Salvador, su comentario. Ya vieron las preguntas. Adelante. Bueno, cuando en la Biblia vemos que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no se refería a que no tenía el poder, ya lo tenía porque era Dios hecho carne. A lo que se refería es cuando dice: por tanto, ya ser discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que habla en Hechos 1:7, que dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Fue entonces cuando el Maestro, que descendió a los cielos, dijo: no es necesario que yo me fuera para que el Consolador estuviera con nosotros, que es el Espíritu Santo. Yo creo que a esa potestad se refería, de ese poder que tenemos ahora nosotros. No sé, tal vez estoy en un error, si alguien me puede corregir. Cambio. Claro, para eso estamos, mijo. Natanael es mi sobrino, ¿eh? A ver, Belén, ya oíste las preguntas, y también Salvador, y los escuchamos. Y vamos ahorita a compartir lo que sabemos sobre el punto. Adelante. Yo llegar la esta consulta, pero me voy a pegar la respuesta de más que también información como de esta etapa, ¿no? Como a partir de hoy se termina todo el trabajo que me enviaron a hacer, y como yo toda la potestad me fue dada, ya tengo la potestad también, por medio de retorno y predicar. No que no se hubiera abierto antes, sino que ahora tenía, pues estaba consumado, no sé cómo decirlo en otras palabras, se había consumado el plan, y ahora ya teníamos como el camino libre para abrir.
Bueno, Belén, sí, hija, está bien tu comentario, ¿no? Muy escueto, pero está bien. Te recomiendo que prendas la PC ahí de tu cuarto, mija, porque te está fallando mucho el iPhone viejito. Que al cabo sigue la ronda, tienes tiempo de prender y contestar mejor con el... Nomás que cuando contestes con la PC, pégate el micrófono. A ver, Salvador, ¿tenía antes o no la potestad toda, media? ¿Cuánta tenía? ¿Y qué tiene que ver esto que ahora toda potestad? ¿Por qué lo dice así? ¿Y qué tiene que ver con mandarlos a predicar? Cambio. Hermano, basándome en lo que dice en Lucas 10, dice que Jesús mandó a una misión de 70, mandó a 70 a predicar a las ciudades cercanas y le dijo que prediquen, que vayan y en paz y que salen toda dolencia. Lo que no menciona en ese capítulo, nunca les dijo echen fuera demonios. Mas, sin embargo, cuando regresaron después de las 70, dice que dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dijo el Señor, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Y le dice estas palabras, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Ahí vemos de que pues como Jesús manda a predicar la palabra y como él dijo, el reino de los cielos se hace fuerza, se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque el reino es un reino espiritual y cuando predicamos la palabra no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra toda potestad del enemigo. Amén. Ese es mi comentario. Buen comentario. Bueno, muchachos, no los estoy atormentando. Quiero que lean el texto, quiero que hablen. Yo me edifico con ustedes al escuchar cómo leen, cómo captan, cómo responden a las preguntas. A ver, voy a explicar despacito y voy a dar espacios para que hagan sus comentarios. Voy a hacer otra pregunta, a ver quién me la contesta para entrar en el punto, ¿no? Estamos hablando del adjetivo todo. Miren, Jesucristo antes de morir en la cruz, y esto lo tienen que investigar, empleó muchas veces la expresión, el adjetivo todo. Por ejemplo, cuando dijo, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Pero dice, todas las cosas me son entregadas. Pero ahí está hablando de un todo, ¿no? También dijo que el Padre le había dado todo juicio al Hijo. Y así, dijo varias cosas. Echó fuera demonios antes de morir, sanó enfermedades, pero le faltaba vencer una potestad, le faltaba vencer una. ¿Cuál era? ¿Quién participa? La muerte, bueno, para mí, mi punto de vista, una victoria en la muerte, cambio. Correcto, ahí está la respuesta y ahí está el punto de donde podemos partir para explicar esto de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra pregunta. En el principio de la creación, ¿quién tenía toda la autoridad en la tierra? En el cielo no, pero en la tierra, ¿quién la tenía? Adán, cambio. Ajá, Adán tenía toda la autoridad, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo. Esto lo vuelve a tomar el escritor de Hebreos, donde dice todas las cosas sujetó a él, pero luego traslada la figura a Cristo, ¿no? Entonces un personaje llamado la serpiente antigua, le arrebata la autoridad al diablo, al hombre por medio del engaño.
La serpiente engañó a Eva, y así como entró la muerte por un hombre, tendría que venir otro hombre para que entrase la vida. Entonces no tenía Jesucristo todavía la plenitud de la autoridad hasta que diera su vida. Él sí la tenía, y eso hay que aclararlo. Yo no soy víctima de la muerte, ya lo dijimos, muchachos. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, que Jesucristo, como él no había pecado, la muerte no tenía autoridad sobre él. Él no estaba sujeto a la muerte. Dirán ustedes, oiga pastor, ¿y por qué murió? Murió porque puso su vida, no porque se la quitaron. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Entendamos por favor que si Jesucristo echa fuera demonios, hace milagros y decide no morir, Él vive para siempre. Jesucristo llega a los 30 años y no hubiera envejecido, porque no era reo de muerte, no era reo de pecado. Hasta ahí no sé si me entienden, pero faltaba salvarnos a nosotros, faltaba entregar su vida para tener toda potestad. ¿En qué sentido está toda la potestad? A ver, ¿algún comentario? Sí, yo lo veo, no sé si estoy incorrecto en el planteamiento, pero como dice Pablo, que es como por un hombre entró la muerte, así por un hombre llegó la vida. Es como haber vencido bajo los términos correctos, digamos. Y de hecho, ese hecho de como que volverse hombre es, no sé qué tan importante sea, pero aún en el libro de Apocalipsis, la figura, no sé si el diablo o el anticristo, al final viene a ser un hombre también. Creo que en un texto dice que habla la descripción de cómo descendió hasta lo profundo y los reyes se rieron de él. Entonces, el hecho de cómo fue que vino Cristo a ser hombre y cumplió con los términos es como no sé, o sea, me parece como un punto muy importante. No sé si me desvió el tema, cambié. Si es que todos han hablado de cumplir con los términos. ¿Cuál fue la expresión que dijo Jesús cuando dio el Espíritu? O antes de darlo. ¿Cuál fue la expresión? ¿En tus manos encomiendo mi espíritu? Creo que era consumado es. Sí, consumado es. Sí, vino a morir. Miren, no hubiera tenido mucho sentido echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. De todos modos, los enfermos iban a volver a morir. Y él quedar inmaculado, intocable de la muerte. Entendamos que la obra de la cruz es la consumación del plan de salvación, y todos han hablado de la consumación y todo esto. Es la muerte la que faltaba ser derrotada, porque aunque yo fuera liberado de un demonio o sanado, de todos modos estaba bajo el imperio de la muerte. Por eso la resurrección es una doctrina cardinal, muchachos. Entonces, estamos contestando la pregunta. ¿Tenía toda potestad antes? No, todavía no había derrotado a la muerte. Sí tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre las enfermedades. Ahora dirá, pastor, ¿tenía autoridad sobre la muerte? Si yo digo que no, entonces ¿por qué resucitó muertos? Claro, pero iban a volver a morir, o de hecho volvieron a morir. La única manera de derrotar a la muerte, ¿cuál era? ¿Cuál era la única manera de derrotar a este formidable enemigo?
como pagando un precio, ¿no? O sea, la sangre, el sacrificio, pues, hubo pues una redención, cambio. Pues no sé si es correcto decirlo, pero con la misma moneda, ¿no? Como dice la palabra, así que por una muerte, por un hombre entró la muerte, entonces por otro hombre también entraría nuevamente la vida. Sí, ese es uno de de los textos que lo dicen, pero hay otros también. Sí, ese texto es fundamental, Salvador. Por cuanto la muerte entró por Adán, también por otro entró la vida. Escuche, por favor, el más formidable enemigo del hombre no es el diablo, es la muerte. Y ya está derrotada. Esto es maravilloso, ¿no? Pero mire como dice Hebreos 2, solamente para ver esto de toda potestad. Porque claro, el planteamiento apostólico tradicional contra la Trinidad, ¿no? Pues toda potestad me da en el cielo y en la tierra, entonces ¿con qué potestad se quedó el Padre? No, no va por ahí el planteamiento. No va por ahí el razonamiento, ni es la intención del Espíritu Santo que argumentemos de esa manera. Mire como dice acá en Hebreos 2, muchachos, dice, y ya lo habíamos visto, ya lo habíamos leído, pero veo que como que se les estaba olvidando, ¿no? Dice en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, es decir, Salvador con la misma moneda, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Es decir, que hasta después de la muerte, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra para salvar a todos los reos de muerte. Y esto tiene que ver con la predicación. Por eso en el verso 19 está el adjetivo, por tanto vayan. Si ustedes buscan Mateo 28, 18 y 19, está el adjetivo, la conjunción, por tanto. Dice otra versión, id pues. Es decir, ya tengo toda la autoridad, ahora vayan por todo el mundo. Pero hay más cosas implícitas en esto, ¿no? Vamos a hablar más de la autoridad, porque esto se tiene que entender. A ver, el texto clásico de Filipenses, capítulo 2, ahí te menciona la cuestión de la autoridad. A ver, Belén, no sé si ya estás en línea en la PC, pero léenos Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11, Belén. Adelante. No le funciona su equipo. A ver, Belén, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, no pude computadora, no sé si me escucho bien. Dime si sí y te lo leo. A ver, mija, haz un comentario más largo porque parece que tu voz va y viene. A ver, y si no, no sé si está, parece que Danixa está en línea, pero no todos los celulares se oyen bien. Pero si no está Danixa, le pedimos a Jesús Ornelas que lo haga. A ver, habla, Belén. Voy a tratar de leer el texto, no sé si me cortó, me dicen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cambio.
Correcto, hija, parece que ya no te está fallando. Bueno, aquí muchachos, miren. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, echa fuera demonios, resucita muertos, pero no ha dado su vida. Entonces no tiene toda la autoridad porque la muerte sigue operando. Ahora, ¿tiene la autoridad de él personalmente con la muerte? Sí, él personalmente sí, porque no es reo de pecado, no es víctima de la muerte, pero él tiene que poner su vida, no para él, no para salvarse él, sino para salvarnos a nosotros. Entonces ya cuando se hace nada, toma forma de siervo, verso 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por lo cual, fíjense, porque llegó hasta la muerte, Dios también le ensalzó a lo sumo. Ya quedó encima de todos, ¿no? Y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí vuelve a mencionar los ámbitos de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A ver, ya con lo explicado, y los voy a regañar si no me dan una mejor explicación, quiero un comentario. Toda potestad, llegando Jesús, obviamente, después de haber resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan a predicar. A ver, los escucho. Mira, sí, pues para mí se me hace así clara la declaración, ¿no, pastor? Que ahora que Cristo pues es victorioso y nos ha hecho pues parte de su familia por medio de la misma evangelización, porque hemos aceptado, ¿no? Por fe el mensaje, pues el mismo poder está pues en conjunto pues en el mensaje del evangelio que repartimos con poder, que le hablamos a una persona y esa persona estando en la oscuridad, con el mensaje pueden recapacitar, pueden llegar en sí y pueden obtener vida pues por medio del mensaje. Ahora una pregunta ahí que tengo yo, pastor, bueno, mejor la voy a dejar para adelante. Este es mi comentario, cambio. Bueno, a ver, adelante muchachos, de forma aleatoria, ya no en orden, sino el que quiera comentar. No se asusten, yo digo que los va a regañar, pero tómelo como un maestro regañón, pero en buena onda, en sana paz. Adelante. Ok, quiero ver si entendí. Lo que usted nos está tratando de explicar es que Jesús le faltaba una potestad por vencer, que era la muerte. Lo que yo entiendo es que era necesario vencer la muerte, porque si no hubiera vencido la muerte, nada hubiera servido que nosotros predicamos, porque de todos modos el imperio de la muerte iba a estar sobre las personas. Claro. Entonces por eso se fue necesario el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que ahora Él pudiera tener la posibilidad sobre la muerte y para nosotros poder ir a predicar el Evangelio. Es lo que estoy tratando de entender. No sé si me equivoqué, cambio. No, mijo, lo captaste perfectamente. El que tiene oído para oír, oiga. Por eso dice el Señor, oh tardos de corazón, incrédulos para creer. Era necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué era necesario? Bueno, ¿de qué serviría mandarlos a predicar para que se murieran? ¿Qué significa la expresión, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación? A ver, escucho comentarios. Yo hago el comentario exactamente que si Cristo murió y no resucitó, pues en vano estamos, por ejemplo, así
vana es nuestra fe, ¿no? Estamos haciendo en vano todo lo que estamos viviendo en Cristo, pero dice, y si no es así, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos y eso va a ser nuestra paga en este mundo. Pero como dice, como Cristo resucitó a los muertos, entonces pues sí, nosotros también vamos a tener resurrección, y de todo lo que hagamos en esta vida, pues vamos a darle cuentas al Señor. Y eso es la seguridad que tenemos, que Cristo murió y resucitó, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Él. Cambio. Sí, creo que es como parafraseando, si Cristo no resucitó, nuestra fe es, si Cristo no tenía la potestad sobre la muerte, entonces nosotros tampoco. O sea, no podemos predicar de vida eterna, resurrección, si Cristo no la tenía. Cambio. Bueno, finalmente ya captaron. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, muchachos, ahora sí, id y doctrinen a los gentiles. Y aquí vamos a entrar en otra faceta. Miren, muchachos, lo que está diciendo ahí, el evangelio ha sido consumado, los diablos, los principados, las potestades y sobre todo el formidable enemigo que los había derrotado a ustedes y a todos excepto a mí. Y a mí no me derrotó, sino que yo puse mi vida y la volví a tomar. Es importante lo que dice el Señor de sí mismo, ¿no? Para entender lo demás. Ahora sí, el evangelio está fundamentado, vayan. Ya está hecho todo, ya consumado es. Pero no solo eso. Ustedes saben, muchachos, como buenos estudiantes de la Biblia, que Jesucristo cuando anduvo en carne dijo, por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No los dejó entrar a predicar a los gentiles. Acuérdense que ya les hablamos de los principados y las potestades y que uno de los principales príncipes que está del lado positivo se llama Miguel. Eso lo vimos en el discipulado hace varios discipulados atrás. Pero dice que es el principado de Israel. Miguel, vuestro príncipe. Yo no sé cómo se llamará el de México, porque no es de una ciudad, ¿eh? Está hablando de culturas, de civilizaciones. Es el pueblo santo. Pero la salvación se iba a extender a todo el mundo, a todas las zonas geográficas del planeta. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice el pasaje paralelo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero ahora no solo hay salvación para Israel, sino para el mundo. Jesucristo lo había dicho cuando dijo, yo soy el pan que descendí del cielo. Se escandalizaron. Vuestros padres comieron el maná. Pero en ese pasaje, los capítulos de Juan, dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré. Vale más que lo leamos, muchachos, eso es importante. A ver, el pan que yo daré es mi carne. Juan 6:51, palabras de Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Está hablando de la resurrección. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando Él muere, le da vida al mundo, o la posibilidad de que el mundo crea en Él. Jesucristo no solo amaba a Israel, sino, el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ahora ya di mi carne para que el mundo viva,
Pero claro, de los del mundo, los que todo aquel que en él crea, ¿no? No es automático, hay que creer. Por eso ahora vayan ustedes a todo el mundo. Implica el mensaje universal de salvación para los hijos de Adán. Una vez que él resucita, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero también implica que todo principado y potestad que estaba sobre Grecia, que estaba sobre todas las naciones de alrededor, habían sido derrotados en la cruz del Calvario, ya lo leímos, Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Es que en la cruz, hermanos, muchachos, sucedieron muchas cosas, y ahora pueden ellos atravesar zonas geográficas, culturas, con el mensaje del Evangelio y sobre todo con un nombre maravilloso, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, id y predicad el Evangelio a toda criatura, porque todos los poderes que se resisten ya están derrotados. ¿Algún comentario? Amén. Por ejemplo, yo tengo una pregunta ahí. Cuando Jesucristo iba caminando y una mujer, ¿verdad?, que se le acercó, le dijo que sanara a su hija y le dijo, no es lícito darle el pan de los hijos a los gentiles, ¿verdad?, porque eran gentiles. Era necesario, ¿verdad?, que primero Cristo muriese para que los gentiles alcanzáramos salvación. Eso es lo que le quiso dar a entender ahí, que Él fuera glorificado y agarrara el poder, para entonces ahora sí los gentiles alcanzásemos salvación. ¿O qué fue lo que le quiso decir el Señor a esta mujer de Sirofenicia? Cambio. Si es que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el misterio del Evangelio, ¿no? Pero no solo ahí, hermano Gabriel, sino desde la antigüedad había atisbos. Muchos de los que salieron de Egipto, dice que muchos egipcios se colaron con el pueblo santo. También Ruth la Moabita llegó a ser parte del pueblo. Y así hay varios gentiles que son incrustados en el camino, allá en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Una mujer sirofenicia, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Oh, mujer, grande es tu fe. Entonces estamos hablando de que iba a haber salvación. Esas son figuras de salvación para los gentiles. A ver, hermano Alejandro, de una vez haz la pregunta, tenemos 15 minutitos para avanzar un poquito más. Sí, no, quería más o menos ver, pastor, en cuanto a la muerte, ¿no? Si más o menos aclarar, ¿no?, que si es una fuerza o si es un ser, aclararlo pues así como porque hay un poco de ambigüedad ahí. Yo no me he tomado el tiempo de llegar a afirmarlo. Siempre he tenido el concepto de que sí es un espíritu, pero siento que no le he dedicado el tiempo. Y ahorita que estamos hablando de él, a ver si podríamos llegar a una conclusión. Cambio. No, hombre, pues esas son preguntas ya de universidad. La muerte es una condición, la muerte es la ausencia de Dios. Hay versiones de la Biblia que llaman el ángel de la muerte, pero no. Pero cuando se habla de un individuo en la Biblia llamado muerte, es un sobrenombre. Tenía por sobrenombre muerte, dice, y el Hades le seguía. O sea que la palabra muerte significa separación, y en este caso separación de Dios, ¿no? Pero sí hay espíritus de muerte, sí hay seres que tienen sobrenombre de muerte,
y que tienen autoridad para matar con las bestias de la tierra y todo eso, ¿no? Hay espíritus, por ejemplo, de confusión que no tienen autoridad para matar, pero hay otros que sí tienen autoridad para matar, ya entrando en el tema. Pero hasta donde yo entiendo de la Biblia, Alejandro, la muerte no es un personaje, sino es una condición, es la separación de Dios. Pero claro que se habla de forma metafórica. El infierno y la muerte le seguían, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Está misterioso el punto, porque al final el infierno y la muerte serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Imagínate tú, la muerte segunda parece ser la eterna separación ya de estos personajes altivos que se rebelaron, hablando del diablo, los demonios y todos, separados ya eternamente de la divinidad. Pero vamos a investigar más el punto, te prometo eso. Bueno, vamos a la parte práctica, muchachos. Aquí viene una parte práctica interesantísima que me interesa a mí transmitirla porque la iglesia de hoy cree, o bueno, gran parte de la iglesia de hoy cree, que se puede predicar el evangelio sin la virtud del nombre de Jesús, sin echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Se puede predicar el evangelio teórico, de confesión, de salvación. Está bien la confesión y todo, pero tiene que haber virtud. Si no hay virtud, no hay reino. El evangelio no está separado de la virtud. A ver, vámonos a Lucas 11:14, ya tenemos poquito tiempo, pero la seguimos el siguiente jueves. Lucas 11:14 al 26, me interesa una frase ahí. Lucas 11, palabras de Cristo. Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían: en Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios en Belzebú, ¿vuestros hijos en quién los echan fuera? Cuando habla de hijos aquí habla de alumnos, ¿no? Vuestros alumnos. Porque ellos tenían órdenes de exorcistas como hasta el día de hoy. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, ustedes tienen órdenes de exorcismo, siempre los han tenido, y ellos echan fuera los demonios. Pero ellos los van a juzgar por lo que ustedes me están diciendo a mí, porque tiene que ser el poder de Dios. O sea, hay una contradicción, ¿no? Ahora el verso 20 es la parte que me interesa. Y con esto vamos a finalizar el discipulado de hoy, porque la parte práctica es la que nos interesa. O más bien, aterrizar las verdades de Dios a la parte práctica, para que las podamos llevar a cabo. Fíjense la expresión, muchachos: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué significa Lucas 11:20? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué tiene que ver el reino con los demonios? A ver, final comentario de cada uno de ustedes. Se acabó el tiempo. Jessy, Alejandro, Ornella, Natanael, Belén y Salvador. ¿Qué significa Lucas 11:20? Adelante. Siempre ha sido como trucoso para mí descifrar cuando Cristo habla de el reino de Dios ha llegado a vosotros. No recuerdo exactamente las últimas lecciones al respecto, pero creo que se refería a las cosas que pasan en el cielo, está pasando en la tierra,
pero la verdad no recuerdo, entonces cambio. Buen intento. A ver, adelante, Alejandro. Saludos a mi hermano. No, pues fue un placer estar con ustedes, hermanos, esta noche y estar aquí escuchando sus comentarios y como siempre, hermanos, como dice el pastor Gamaliel, también a mí yo aprendo mucho de ver cómo ustedes captan las preguntas y todo. Bueno, pastor, mi comentario, le pido unas disculpas, es que me estaban entrando aquí unos mensajes importantes y ahí me perturbé un poco, pero los escucho, pastor. Dios les bendiga, hermanos, y buenas noches. Ornelas. Pues al ver que Belcebú, que los demonios están siendo derrotados, están incluso reconociendo a Jesucristo. Por ejemplo, se me viene mucho la historia del Gadareno, que cómo ven a Jesucristo y van hacia él y le dicen, Jesús, ya vienes a atormentarnos, ya lo estaban reconociendo y le estaban temiendo. Podemos ver en Santiago también que dice, ¿crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y tiemblan. Eso quiere decir la potestad que tiene Jesucristo sobre sí mismo y cómo al venir aquí a la tierra es la prueba inequívoca de que está el poder de Dios sobre él, con él, y pues ahora sí que hay disposición para él y de quienes creen en él. O sea, es decir, en su nombre, creyendo en él, se puede transgredir también, no solamente aquí la tierra, sino también los cielos, pues el mundo, todo aquel mundo espiritual que no alcanzamos a percibir. Es decir, verdaderamente Dios está entre nosotros, Él es el reino, y cuando en su nombre podemos hacer tal cosa es porque Dios está con nosotros. Es decir, el reino de Dios está entre nosotros. Cambio. Natanael, Belén y Salvador, finalmente. Bueno, a mí también se me dificultó, me cueste, pero voy a ver, pues lo que yo pienso, creo, pues dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué nos echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me imagino que cuando dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, se refiere a lo que está arribita, que dice, vuestros hijos, ¿por quiénes nos echan? Entonces él está tratando de decir que es el Hijo de Dios. Entonces de esa manera, al decir que él, por el dedo de Dios, él echa fuera los demonios, está tratando de decir que es el Hijo de Dios, y es por eso que atrae la salvación, que es el reino de Dios a nosotros. Es lo único que me llega ahorita. Ahí ábranme los ojos, cambio. No, muy bien, qué bueno que son valientes para contestar. Belén y Salvador. Bueno, lo que entiendo, tampoco estoy segura, pero lo que entiendo es que en el texto está hablando de los dos reinos, ¿no? De reino de Satanás, y dice que está dividido, y por eso dice que los hijos van a ser los jueces. Es como que quién te está juzgando, pues de los que se echan fuera en todas las, ¿cómo era la palabra? Pues los exorcismos que hacían ellos, ese reino que está aquí, y con ese reino están haciendo para demonios, y en ese reino van a ser juzgados porque es el reino que está gobernando. Pero yo vengo con el poder de Dios, entonces ahora el reino de Dios es el que viene gobernando, y encima después ya bajo el reino ya no es un reino dividido contra sí mismo, sino viene el otro reino que es el del Señor a gobernar. Eso fue lo que entendí, la verdad no estoy segura. Bueno, hija, te felicito por contextualizar. Sí, avanzaste aquí, porque acá dice cómo todo reino dividido y Satanás, cómo estará en pie su reino. Sí, has contextualizado muy bien, está hablando de los dos reinos y lo vamos a explicar en el siguiente discipulado. Finalmente, Salvador. Nos llamó a decir que del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, amén. Estamos hablando de reinos espirituales. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, amén. Se viene lo de Nabucodonosor, dice que esa grande piedra que tuvo la estatua se hinchó y fue
hizo un gran monte que hinchó toda la tierra. Hablaba del evangelio de Jesús. Jesús primeramente quería rescatarnos del reino espiritual. Cuando sus discípulos le dijeron esta pregunta, Señor, ¿restituirás al reino de Israel en estos tiempos? Es porque ellos estaban sufriendo la opresión romana. Había un imperio sobre el imperio romano sobre Israel y lo estaba oprimiendo, pero lo que Dios quería primero liberar a Israel era el reino de las tinieblas, ¿saben? Porque si somos liberados del reino de las tinieblas, también van a ser liberados del poder romano. Amén. Sí, el tema tiene que ver con los dos reinos. ¿En qué reino estás? ¿Y qué tienen que ver los demonios en esto, no? Fíjese que Jesucristo nunca dijo, si yo los sano, el reino llegó. Sí dice, sanar los enfermos y ha llegado el reino. Sí dice, pero de forma más enfática, habla de que el reino llegó, cierto, dice. El reino de Dios ha llegado. Si yo por Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado. Vamos a hablar del punto, vamos a hablar otra vez de principados, potestades, de echar fuera demonios, todo esto. El siguiente discipulado, muchachos, gracias por estar aquí. Esto es una misión imposible.